Una mala, sino por lo menos dolorosa, el Departamento de Estado norteamericano actualizó su alerta de viaje para México. En él advierte a los ciudadanos sobre el riesgo de visitar algunas partes de nuestro país por los incidentes de violencia relacionados particularmente con el crimen organizado. En la alerta se mantienen las restricciones para Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz, y pide también a los trabajadores de su gobierno a no hacer promoción de viajes recreativos a Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Nayarit. Pues de las 32 entidades, solo 9 no están incluidas en la alerta, afortunadamente entre ellas la Ciudad de México. Pese a la advertencia, el Departamento de Estado reconoció que el gobierno mexicano dedica recursos sustanciales para proteger a los visitantes de los principales destinos turísticos y también a combatir a las organizaciones criminales.